Bueno, justamente el título es ¿Cómo podemos tributar a las competencias genéricas de la ingeniería desde los primeros años? Y escuchaba muy atentamente, ¿no? Eh, las palabras de apertura y de esta clínica de Uriel, que está muy relacionado con lo que yo traigo acá a colación, ¿sí? Porque un poco decimos, desde los primeros años, como que no tributamos tanto, lógicamente a las específicas, ¿sí? Que se dan más en los años superiores, pero desde primero, segundo, tercer año, las materias básicas, ¿sí? Podemos comenzar a tributar. No a todas, ni con el mismo nivel, como también se aclaró en una de las conversaciones. Hoy ahora. Bueno, entonces acá tenemos las competencias genéricas tecnológicas, ¿sí? De las 5 competencias, por ahí yo doy análisis matemático 2, perdón que no me presenté. Algunas sí ubico que estuvimos en el Congreso en Resistencia, ¿sí? Mi materia está en segundo año y yo soy profesora de matemática. Entonces por ahí me cuesta a veces justamente ver cómo tributar a lo específico de ingeniería química e ingeniería electrónica, que son las carreras que se dictan acá en la regional de Neuquén. ¿Sí? Pero entonces, desde las genéricas podemos tributar estas tres que aparecen en pantalla, ¿no? Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería, utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación y contribuir a la generación de desarrollo e innovaciones tecnológicas. ¿Eh? En cuanto a la primera, decimos cómo lo podemos hacer, ¿no? Y bueno, repito, yo soy profesora de matemática y a veces me cuesta ver qué problemas de Elise, ingeniería. Sí, discúlpame, ponelo en modo presentación porque no estamos viendo las diapositivas, vemos la primera nada más. uy, yo ya voy por la tercera. Oh. Pero está, no sé qué. No se ve, no se ve. Ahí le reclamaron porque no lo están viendo. Ven la primera página, Lo que se llama pantalla ampliada. Bueno, arriba ahí, Como como que así, como que tuvieras dos pantallas. No, no se En ve. la serie de Zoom. Claro, entonces en las aulas híbridas te manejas así. Es como que tuvieras una pantalla doble. Ahí está. Ahí sí se ve. Ahora sí. Bueno, de todas maneras, las primeras estaban mencionadas algunas de las competencias, y acá me detengo un poquitito en esta, ¿no? Que es identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Yo les decía que eh, no sé a qué problemas de ingeniería puedo aportar, pero sí lo estamos trabajando con mis ayudantes, que son ingenieros, una es ingeniera química y otra es ingeniero electrónico. Entonces, verlo cómo trabajar en el aula de manera cotidiana, con elementos que podemos tener en la casa. Por eso ahí ven en el dibujo, ¿sí? Una especie de cucurucho con una semiesfera. Pues estamos viendo justo, en este ejemplo en particular, el tema de las aplicaciones, las integrales dobles y triples. Entonces, ¿cómo calcular el volumen? Llevamos estos materiales en concreto, muy de profe de secundaria, ¿sí? Y los chicos empezaron a medir, a tomar las mediciones para calcular esos volúmenes con las fórmulas geométricas. Esa fue la idea. Bueno, después era, o sea, por eso apuntamos a que modelicen matemáticamente ese problema que se les planteó, que apliquen los conceptos que conocían, y que puedan resolver el problema. A ver si puedo pasar a la otra. Entonces, si relacionamos con otras de las competencias, ¿se vio el cambio de pantalla? Sí. Sí, sí. Bueno, acá tenemos, uy, me fui. Utilizar de manera efectiva
las técnicas y herramientas de aplicación. Entonces, por ejemplo, relacionado con el planteo anterior, que los chicos midieron con sus propias herramientas, ¿sí? Y aplicaron la fórmula geométrica, ¿eh? Cómo calcular el volumen de un cono, cómo calcular el volumen de la esfera, después sumar, ¿sí? Y poder resolver el problema planteado. Pero después lo vemos con los conceptos de análisis matemático 2, derivación, integración, como dice ahí, son herramientas para otras asignaturas futuras o del mismo nivel, tanto en matemática, física u otras áreas. Entonces después, este mismo problema resuelto por ahí con las herramientas que traen de la secundaria o que sacan de los libros, porque por ahí las fórmulas no se las acuerdan, y poder verificar que lo podían resolver con integrales dobles o triples, cambiando coordenadas, bueno, se pudieron ver un montón de conceptos en este ejemplo, ¿eh? Y corroborar los resultados. Bueno, dentro de las genéricas había puesto también contribuir a la generación de desarrollo e innovación tecnológicas. Y un poco también respondiendo a algunas de las cosas que escuchaba en la presentación, que no siempre les demos problemas nosotros para que ellos resuelvan, sino que ellos hagan la propuesta de problemas y lleguen a la modelización matemática. Siguiendo con los mismos ejemplos del cálculo de volumen, comenzamos por ahí por la más sencilla, de una caja, ¿sí? De una caja, un paralelepípedo, hablando matemáticamente, ¿sí? Pero después que una vez que ellos lo calculen con las herramientas básicas, lo pueden hacer con las integrales y que pueden corroborar hasta el resultado que aparece en la cajita, ¿sí? Esa medida que aparece ahí, que puedan comparar, pasar de centímetros cúbicos a litros, o bueno, a lo que le dé, ¿no? Y hacer todas unas equivalencias matemáticas en todos los sentidos. Porque incluso ahora voy a presentar otros ejemplos. Paso a las competencias. Bueno, sigo. Genéricas sociales, políticas y actitudinales, ¿sí? Ahí también sabemos que hay 5 competencias, pero desde mi cátedra apuntamos a estas 4, que espero que la vean en pantalla, ¿sí? Desempeñarse satisfactoriamente en equipos de trabajo, comunicarse efectivamente, aprender de forma continua y autónoma, que esa para mí es primordial, ¿sí? Y actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, ¿sí? Con respecto a trabajar en equipos de trabajo, se proponen actividades grupales, favoreciendo, bueno, el intercambio de opiniones, las distintas formas de resolución, la comunicación entre pares, entre compañeros y la elección de los procedimientos más adecuados, ¿sí? Más allá de eso, no sé, pero lo hemos charlado con algunos colegas que están acá presentes o en distintas oportunidades, que les cuesta mucho trabajar en equipo. Yo no sé si esto responde a que durante la virtualidad estaban solos, porque estaban individualmente en sus casas, ¿sí? Y entonces cuando uno les da estas propuestas de trabajo en grupo, sí, por ahí están sentados en forma conjunta, pero cada uno lo resuelve a su manera. Pero bueno, aunque sea así, hay un intercambio de opiniones y después se elige la forma más adecuada, ¿sí? Para llevarlo al concepto matemático. Acá otra de las situaciones que se presentaron en la clase pasada, ¿sí? Que por eso le saqué foto, era el cálculo del volumen de una esfera truncada, podemos decir, ¿no? Y se había llevado la esfera entera, como la ven en una parte, pero a algunos alumnos les convenía, o para calcularla, la desglosaron, la desarmaron y la dividieron en 2 partes. Que después también, no lo alcanzamos a hacer en la clase, pero está previsto para corroborar los resultados también llevarlo al laboratorio químico, ¿sí? Y bueno, ese resultado que les dio haciendo
el cálculo matemático con la fórmula del volumen de la esfera, ¿sí? Restándole el pedacito que le sacamos, después aplicando las integrales dobles o triples, depende cómo les convenga y en qué coordenada les conviene resolverla, por ejemplo, para este caso, ¿sí? Y más allá de esa comparación entre la fórmula geométrica y el cálculo de las integrales dobles y triples, poder ir al laboratorio, volcarle el líquido correspondiente, medirlo con las probetas, ¿sí? Y poder comparar todos los resultados, que tienen todas las posibilidades para resolver este tipo de problemas. No hay un único procedimiento. Y lo más importante de esto, que por ahí tiene que ver con la que sigue, bueno, que es comunicarse efectivamente, que ellos comuniquen los procedimientos que hayan utilizado, cuáles fueron los resultados obtenidos, en este ejemplo en particular, comparando una metodología con la otra, ¿sí? E intercambiar con los compañeros, ¿sí? Pero todo esto apunta, en cierta manera, por eso dije que era uno de las competencias que, a las que tenemos que apuntar, por lo menos mi punto de vista, es que los alumnos puedan aprender en forma continua y autónoma, que no necesariamente estén esperando que el profesor les diga lo que tienen que hacer, ¿sí? Y eso surgió también, ¿no? Que nosotros más que enseñar los conceptos como era tradicionalmente, de pararnos frente al en el aula, ¿sí? Y escribir en el pizarrón y que los alumnos solamente sean receptivos, que sean alumnos activos, que puedan aprender y más allá de eso, cuando van a sus casas, que también sigan aprendiendo en forma autónoma y continua. Por eso habla de una consulta bibliográfica, consulta a los tutores que tenemos, consulta a los pares entre compañeros, ¿sí? Y que tengan una motivación intrínseca para aprender y no para aprobar, que hoy se mencionó también ese aspecto en el comienzo, ¿sí? Que lamentablemente, y creo que todos también en algún momento dijimos, bueno, sí, yo quiero aprobar y seguir avanzando en la carrera, más si estoy en los primeros años, pero no nos tenemos que olvidar que tenemos que estar motivados también para aprender. Y creo, a mi entender, que una manera de aprender es haciendo, no solo escuchando lo que dice el profesor o cómo resuelve el profesor o el ayudante, el JTP, sino haciendo, comparando resultados, intercambiando con el compañero, ¿sí? Es por eso que para mí es muy valioso esto de que traten de aprender en forma autónoma. Y bueno, la que sí hace referencia a todo, eh, a toda profesión, ¿sí? El actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social. ¿Eh? Y digo, no solo para los ingenieros, sino también uno como docente, un médico, un político. Bueno, en todos los aspectos tenemos que actuar con ética, ¿eh? Respetando horarios, respetando a los compañeros, al personal de la institución, la responsabilidad con la entrega de las actividades, cumplir con lo solicitado y comprometerse desde el principio como alumno para fomentar cualquier tipo de compromiso social a futuro. ¿Eh? Bueno, un poco para poder tributar a estas competencias tenemos que cambiar nuestra metodología de enseñanza, ¿sí? Eso está pautado desde el principio, por eso trabajar con material concreto, que hace unos años hubieran dicho, pero esta está en la secundaria, no vino, acá estamos en la universidad, tiene que ser una clase magistral, pero bueno, yo les digo que tuvo muy, muy lindos resultados y por eso, como para sintetizar cómo contribuir a estas competencias, eh, mencionamos otras metodologías que estamos utilizando, como es el aula invertida, porque brindamos el material de apoyo con anterioridad a la clase para que después en la clase puedan hacer las consultas inherentes al tema. Estudio de caso, o en este caso
no se planteó de esa manera, pero sí el aprendizaje basado en problemas. ¿Eh? Repito, haciendo mención al ejemplo presentado, ¿sí? De cómo calcular el volumen, pero no algo que aparezca en los libros, con las medidas que me da el libro, sino que ellas tengan que resolver desde el comienzo, con el material concreto que les puede pasar en el ámbito, ¿sí? En su casa y bueno, luego les pasará en el trabajo, ¿sí? Como profesionales. Y sí, utilizar el aula virtual, que nos la aprendimos, por lo menos yo, durante el tiempo de pandemia, y eso también hace que de una clase a la otra, tenemos una vez por semana, ¿sí? No pierdan el contacto, porque ahí les seguimos subiendo actividades, les seguimos subiendo material, y eso hace que sigan conectados y sigan profundizando el tema desarrollado. ¿Eh? Hasta ahí mi presentación. Bueno, Gracias, Guadalupe, como para... Gracias. hablado, tenés que extraerlo. Ahí Creo que no podré. llegó. Bueno, ahora sí, creo que me escuchan bien. Sí, sí. Algo acá, sé que podríamos comenzar. Mi nombre es Pablo, buenas tardes. En colaboración con otros docentes de álgebra y geometría analítica, somos todos docentes de teórico, de la UTN de Córdoba, les vamos a presentar cómo utilizamos GeoGebra para emplearlo ya como una herramienta fundamental en la integración de ciertos conceptos de teórico y cómo necesitamos sí o sí utilizar GeoGebra para un mayor entendimiento de muchas variables. ¿Cómo surgió esta propuesta? Les comento rápidamente porque sé que a lo mejor no estamos tan holgados con el tiempo. Surgió durante el desarrollo de un curso que estuvimos haciendo a principios de año sobre evaluación de competencias. Y dentro de este marco de evaluación de competencias, la evaluación formativa. Y sobre todo apuntamos a conceptos fundamentales como entender que se trata de un proceso continuo, similar a esto que hablamos siempre de la mejora continua, que tiene que ser un proceso integral, ¿bien? Que tiene que apuntar a la resolución de situaciones problemáticas y sobre todo algo que me pareció muy importante es que siempre se encuentre este proceso de retroalimentación docente-estudiante. Entonces, ¿nosotros qué dijimos? Dentro de todo el conjunto de saberes que nosotros podemos aportar desde el álgebra y geometría analítica, ¿bien? ¿Qué conceptos últimamente los estudiantes nos han estado diciendo, manifestando, que cuestan visualizarlos, que cuesta entender las ecuaciones? Entonces, ¿qué herramientas podemos aportar de un lado y del otro para poder integrar estos saberes, estos conceptos, y que sea más factible llegar a la resolución de problemas, tomar decisiones y resolver problemas? Aplicando sobre todo algún desarrollo de competencia que está incluido justamente en el diseño curricular, que es utilizar herramientas de aplicación en ingeniería. Hecho este proceso de interacción con los estudiantes, ver o identificar los saberes más dificultosos, elegimos tres ejes. Uno eran los sistemas de ecuaciones rectangulares, salir un poco de lo que solemos resolver ya desde el secundario, los sistemas de ecuaciones a partir de matrices cuadradas, y cómo articularlo con geometría analítica, sobre todo recta en el espacio, planos. Algo que en el pizarrón, en 2 dimensiones, al estudiante le cuesta visualizar. Y al docente también nos cuesta hacernos entender, porque es un proceso que viene de ambos lados, como yo siempre digo. Entonces, bueno, ¿qué herramienta nos va a permitir justamente integrar los tres saberes y tratar de hacer un poco más llevadero el proceso de enseñanza-aprendizaje? GeoGebra. Y acá en este esquema están como los tres ejes. Si yo puedo resolver un sistema de ecuaciones, ¿bien? Enfocándome únicamente en el sistema de ecuaciones, lo resuelvo en lápiz, en papel, ¿bien? ¿Cómo relaciono lo que yo obtuve en el papel con la geometría analítica? Es decir, ¿cómo relaciono lo que yo tengo en el papel con planos, un sistema en 3 dimensiones? ¿Y qué significa eso? ¿Cómo voy a hacer para entender justamente que esto justamente me está hablando de que es algo que nos rodea todo el tiempo? La recta en 3 dimensiones, los planos coordenados, las secciones cónicas. Estamos rodeados todo el tiempo de esta realidad, ¿bien? Entonces, ¿cómo llevo lo que tengo en el papel, en el sistema de ecuaciones, a la interpretación geométrica en GeoGebra?
Entonces se propuso una actividad, ¿bien? Una actividad para resolver en la hoja. ¿Cómo encontrar la ecuación paramétrica vectorial de una recta, bien, comprendida en la intersección de esos dos planos coordenados? Y dijimos, bueno, resolvamos primero en papel, calculadora, apliquemos todos los conceptos y veamos después cómo podemos verificar esto en el software matemático GeoGebra. Antes, bueno, acá yo incluí uno de los trabajos que presentó un grupo de los estudiantes, que me pareció interesante incluirlo porque en las charlas previas y en la charla de apertura se mencionó mucho esto de la motivación de los estudiantes. Y esta actividad no fue presentada o concebida como para elaborar un informe. Sin embargo, muchos estudiantes elaboraron informes, explicaron e incluyeron de ellos mismos, sin que uno se los tuviera que decir, el marco teórico. Antes de todo eso, antes de pasar a las 3 dimensiones, comenzamos a hacer ejercicios simples en 2 dimensiones. ¿Y cuál fue el objetivo? Interpretar las ecuaciones, entender qué es la ecuación general de una recta y poder visualizar cómo yo voy modificando ciertas variables y ver cómo eso se va plasmando en el gráfico. Que ellos vayan viendo cómo cada ecuación responde a un tipo de recta y que ellos vayan viendo a su vez que los coeficientes que yo tengo en cada una de esas ecuaciones responden a vectores de dirección, vectores perpendiculares, y de ese modo ellos de algún modo tuvieron la capacidad de ir ellos solos probando y modificando variables y viendo cómo los gráficos se iban correspondiendo con lo que ellos iban trabajando en formato papel. Así como trabajamos con la recta en 2 dimensiones, luego seguimos trabajando con la recta en 2 dimensiones, y acá yo incluí, por ejemplo, cómo ellos trabajaron en formato papel y luego lo plasmaron en el gráfico. Cuando nos vamos a 3 dimensiones, que es lo que más cuesta visualizar de parte de planos, lo mismo. Se propuso analizar varias ecuaciones generales de los planos y que ellos manipularan los coeficientes, las variables, y vean cómo eso se va manifestando en los gráficos. Que vayan proponiendo vectores y vayan viendo cómo existe el vector normal a un plano. Cómo ese vector normal a un plano está relacionado con la ecuación general del plano. Y que ellos vayan trabajando y manipulando de ese modo. ¿Qué estamos propiciando? La autonomía, el aprendizaje centrado en el estudiante, que tengan capacidad de resolución y sin que el docente esté todo el tiempo guiándolos, que sea una compañía, pero que ellos tengan esa confianza en el aprendizaje, en lo que ellos van haciendo. Seguimos trabajando, seguimos proponiendo ecuaciones para que sigan trabajando con los planos y llegamos a la actividad en concreto. Sabiendo ya qué significan las ecuaciones de los planos en GeoGebra, habiendo trabajado también con la recta en 2 dimensiones, ¿cómo hacemos para encontrar la recta intersección entre los planos? La recta en 3 dimensiones. Entonces, nuevamente, resolvieron en hoja, resolvieron el sistema de ecuaciones, y es muy importante que ellos interpreten la solución de este sistema de ecuaciones. ¿Bien? Luego, ¿qué hicieron? Eso mismo que encontraron en formato papel, lo plasmaron en GeoGebra. Incluyeron las ecuaciones de los planos y, muy importante, incluyeron la solución que encontraron en su sistema de ecuaciones. Y acá está el resultado. Tenemos los 2 planos, un plano celeste y otro plano un poco más rojo. Bien, están las 2 ecuaciones. Y sobre todo, si no me lo permite señalar, que ellos hayan podido identificar que las soluciones particulares de sus sistemas de ecuaciones son puntos coordenados que forman parte de la recta intersección de los planos, es muy importante porque estamos dejando de lado esta resolución mecánica de los sistemas de ecuaciones. ¿Qué es la resolución mecánica de un sistema de ecuaciones? Encontrar el valor de x, de y y de z, de nuestras incógnitas, y no entender que ese x, ese y y esa z, en realidad representan magnitudes, es decir, representan algo en algún sistema. En este caso, x y z, que encuentran esas incógnitas, son las coordenadas de los puntos que forman parte de la red de intersección, que es lo que yo quiero averiguar. El hecho de que ellos hayan podido salir de la resolución mecánica y entender qué es lo que están calculando a partir del gráfico, es lo que a nosotros nos hace pensar que GeoGebra es una herramienta que tiene que ser de algún modo casi obligatoria para la enseñanza de rectas y planos. Porque yo los saco del pizarrón y los llevo directamente a un software matemático. Y ellos pueden relacionar una unidad de sistema de ecuaciones, una unidad que sea el principio de la asignatura, con unidades que tienen que ver con geometría. Y están viendo
algo que hablamos en la charla al principio, ¿para qué me sirven los sistemas de ecuaciones? Porque así como yo estoy aplicando una resolución de geometría, ya vamos a ver en la próxima presentación, que me sirve para aplicar problemas de ingeniería aún más concretos. Entonces, entender qué son las variables, qué son esas incógnitas, para qué me sirve un sistema de ecuaciones, a partir de GeoGebra, nos pareció muy interesante, justamente para el desarrollo de competencias y todo lo que estuvimos charlando desde el comienzo de la jornada. Finalmente, para ir cerrando y concluyendo, como pudimos avanzar en rectas y planos, llevamos esto mismo al estudio de las secciones cónicas. Y les mostramos en la clase, directamente con los estudiantes, cómo yo voy generando cada una de las secciones cónicas a partir justamente de la intersección que hay con los planos coordenados de este cono. Y entonces de ese modo GeoGebra nos permite trabajar a la par en 3 dimensiones y en 2 dimensiones. Y yo puedo ir trabajando con los estudiantes las ecuaciones, pero que ellos vayan viendo las figuras que van obteniendo, los cortes, cómo tengo que manipular los planos, para justamente ir analizando todo esto. Una aplicación concreta, y ya con esto termino. Si yo logramos en un proceso de ambas partes que se entienda la importancia del uso de este software para entender geometría, voy a poder acercar a los estudiantes el día de mañana problemas aún más concretos para que ellos puedan resolver. Un tema transversal a todas las ingenierías, el tema de la contaminación ambiental. Si nosotros podemos hacer ver a los estudiantes que el diseño de un reactor químico que me sirve para tratar aguas contaminadas necesita de colectores parabólicos y que yo al diseñar ese tipo de reactores voy a usar las ecuaciones de la parábola, una mejor aplicación que eso, lo que vemos en primer año, a un problema concreto de solución real en la sociedad, me parece que es un ejemplo bastante claro y contundente. ¿Bien? Disculpen si hablé rápido, sé que estamos con el tiempo, pero bueno, esa es la presentación. ¿Puedes cortar lo de la presentación? Gracias. Ahora vemos la parte de dejar de compartirlo y también de la regional de Córdoba se va a presentar estrategia basada en problemas para el desarrollo de competencias genéricas en el espacio de álgebra y geometría analítica, a cargo de Natalia Cuello, Agustina Córdoba, Florencia Muratore, Gastón Galiardo, Nelay Colucci, Ana Causabela, Pablo Ochoa Rodríguez y Claudio Verazategui. Pero lo vas con Natalia. Sí, que está conectada. ¿Qué tal, Natalia? Sí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Bien, como nos presentó, somos un grupo de docentes y este año implementamos esta estrategia. La iniciativa fue tratar de diseñar nuevas estrategias, nuevas prácticas en nuestras clases, basadas esta vez centradas en el estudiante, en el aprendizaje activo, y una estrategia basada fundamentalmente en el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Fue pensar en qué competencias queríamos desarrollar. Las dos principales con las que iniciamos fue con la competencia genérica 1, identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería, y CG7, fundamentos para una comunicación efectiva. Cabe destacar que CG1 está relacionada en la planificación de álgebra y geometría analítica de este año, ha sido relacionada con la materia junto con CG10, pero son las que es aprendizaje continuo, pero son las únicas dos que se relacionaron este año. Pero coincidimos y esperamos en poder ampliar esta relación de la materia con más competencias genéricas, como se habló justamente hoy en la jornada. Las competencias creemos son un proceso lento para desarrollar, y los estudiantes, desde que entran a la universidad, debemos fomentar que se desarrollen todas estas competencias. Entonces, con esto en mente, con esta actividad queremos ampliar esa intervención de la materia hacia todas las competencias, hacia más competencias genéricas.
Luego lo que hicimos fue plantear los resultados de aprendizaje. El primero identifica los distintos tipos de matrices, sus diferencias, considerando su utilización para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Este resultado de aprendizaje es textual también de la planificación curricular de la cátedra este año, y nosotros agregamos específicamente para esta actividad, proponemos este resultado de aprendizaje aplica herramientas de álgebra lineal para resolver situaciones problemáticas de ingeniería empleando lenguaje matemático adecuado, demostrando orden, legibilidad y uso simbólico correcto. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Bien, entonces lo que propusimos fue una actividad grupal de 3 integrantes, un problema sencillo en realidad de sistemas de ecuaciones de 2×2, pero en un contexto de ingeniería, en un contexto profesional. Se propone que la actividad se desarrolle luego de la clase expositiva activa tradicional que se da para la unidad de sistema de ecuaciones lineales. Y se propone también que sea en una modalidad de libro abierto, es decir, los estudiantes tienen acceso, bueno, a los libros, los apuntes, pero también a su celular y a todas las aplicaciones. De hecho, cuando lo pusimos en marcha, los docentes le incitaban a los estudiantes que usaran los celulares, que usaran las aplicaciones para resolver sistemas de ecuaciones. Las aplicaciones que hay online son muy buenas para aplicar Gauss, Jordan, Kramer. Ese no era la dificultad. El desafío para el estudiante era plantear el sistema de ecuaciones adecuadamente según el problema propuesto. Ese era el verdadero desafío para ellos. En el momento de proponer el problema, tuvimos que, bueno, tener en cuenta varias cosas. Tuvimos en cuenta que las materias correlativas de álgebra y de las materias del mismo nivel, y el tema de la especialidad de los estudiantes. ¿Qué sucede con esto? La única correlativa que tiene álgebra antecesora es el curso de ingreso, y las materias que se brindan a los estudiantes en ese momento son las materias también homogéneas, ¿sí? Entonces, a pesar de que los estudiantes están divididos desde el primer día por especialidad, en realidad es un grupo homogéneo de estudiantes. Esta actividad la realizamos en diferentes cursos, con diferentes especialidades, pero lo importante es que ellos en realidad no tienen una formación específica todavía. Entonces buscamos una situación problemática que fuera de ingeniería, que los involucrara en ese contexto, pero que sea de un enunciado sencillo para que cualquier persona con secundario completo pudiera entender el enunciado, más allá que la resolución sea con herramientas de álgebra. En ese caso lo que usamos son problemas de producción. En particular, este año hicimos un problema situado en una minera llamada Yamana Gold, que es una minera chilena, y el problema consistía en, bueno, el problema era que pudieran decir, cumplimentar la demanda de un cliente y que pudieran decir en cuántos días tenían que producir 2 mineras, combinar la producción de las 2 mineras para cumplir con la demanda del cliente en el menor tiempo posible. Lo interesante es que los datos para resolver tenían que bajarlos de un enlace que nosotros damos, de enlace de internet, y ellos podían bajar los datos reales de producción de esta minera. Entonces, la idea es que ellos se sitúen realmente y se pongan en el rol de ingenieros y puedan contextualizar los conceptos aprendidos en ese ambiente. Luego, la evaluación que hicimos de esta actividad fue por medio de rúbrica. Usamos diferentes criterios de evaluación dentro de esta rúbrica: razonamiento y resolución matemática, organización,
ortografía y redacción, terminología y notación matemática. Lo que hicimos no fue darle una calificación numérica, no le pusimos una nota numérica porque no lo creímos necesario en esta instancia, se podría hacer en todo caso. Les dijimos que esta actividad no tenía una nota que afectara su nota final, sino que era formativa y que era para también autoevaluarse y para nosotros y para aprender. Entonces, la devolución fue la rúbrica y, bueno, los diferentes niveles, novato, aceptable o excelente en las diferentes categorías. Como conclusión de toda esta actividad, bueno, la actividad fue llevada a cabo exitosamente. Los estudiantes, en todos los casos, en todos los cursos, mostraron mucho entusiasmo, por más de que se les dijo desde el primer momento que no iba a afectar a su nota final. Trataron de hacer los ejercicios hasta el último momento, se entusiasmaron muchísimo. Pero también notamos los docentes que les costaba trasladar los conceptos aprendidos a este contexto. De hecho, lo primero que ellos querían hacer era utilizar o regla de 3 simple o tratar de adivinar de alguna manera, pero se resistían en un principio, varios minutos, a usar las técnicas aprendidas en álgebra, hasta que por fin se dejaron la resistencia y empezaron a plantear sistemas o ecuaciones vectoriales para luego un sistema. Bueno, los estudiantes comenzaron a interactuar entre ellos, como se habla siempre, sobre todo después de la pandemia, les cuesta comunicarse, les cuesta formar equipos, están muy acostumbrados a la virtualidad, a las redes sociales, pero comenzaron a interactuar como equipo. También al entregarles la rúbrica en el momento que también se le entregaba el problema, ellos podían saber que también eran evaluados otros aspectos como la organización, la terminología, la buena redacción, ya que, como siempre, notamos que los estudiantes querían dar la respuesta y solo les importaba el número y no el proceso y el orden y la organización, lo cual afecta en los parciales. Siempre lo notamos al final, ¿no? En el parcial, y esta actividad es buena para hacerlo antes del parcial, ya que es una actividad formativa para el estudiante y diagnóstica para el profesor. Poder conocer al estudiante, poder ver en dónde se está equivocando y poder advertirle en qué es importante, que su organización, que es importante en su forma de escribir y de procesar simbólicamente, también usando las ecuaciones correctamente. Poder darle esa devolución antes del parcial. Escuché de algunos docentes, no sé si yo me pasé el tiempo, pero escuché docentes decir, sentirse un poco defraudados porque no todos los grupos sacaban, de hecho, pocos grupos sacaban excelente y la mayoría era apenas aceptables, inclusive algunos grupos novatos. Y en realidad eso no es un fracaso de la actividad. La actividad se trata de eso, porque es formativa. Si todos los grupos sacaran como evaluación excelente, entonces la actividad no sería necesaria. En realidad la actividad es formativa para ellos y es diagnóstico para los docentes. Bueno, básicamente eso. Muchas gracias por darnos la oportunidad. Sí, si alguno tiene todavía su micrófono abierto, les agradecemos si lo pueden silenciar, porque a veces se han estado escuchando algunos otros sonidos. ¿Cómo? Sí. Bueno, la próxima presentación está a cargo de Viviana Camirano, Viviana Capello y Karina Ferrando.
Se llama Experiencia Inédita entre Facultades Regionales del TN para el dictado de álgebra y geometría analítica. ¿Está Viviana conectada? Sí, buenas tardes, estoy conectada. No sé si al compartir presentación podés... Sí, voy a compartir un video que nosotros preparamos en una oportunidad, hace poco, un video para presentar, digamos, este proyecto piloto. De todos modos lo explico brevemente y luego paso el video. Desde la Regional La Plata se propone un curso piloto de álgebra y geometría analítica para llevarlo adelante con más de una regional. Y lo llevamos adelante la Regional La Plata y la Regional Resistencia. Yo soy de la Regional Resistencia. El proyecto consistía en preparar a través del Sistema Integrado de Educación a Distancia, preparar un curso que fuera semipresencial, que es lo que nos permite la resolución, digamos que el 50% de las clases pueden ser virtuales, de manera que los chicos pudieran venir la mitad del tiempo a clases presenciales y el resto ellos lo pudieran tener completamente en video y en material, por supuesto, en libros, ¿no? Los apuntes, los libros. Entonces se creó un aula en el Sistema Integrado de Educación a Distancia, lo utilizamos las dos regionales, el material que utilizan los alumnos es el mismo material, los videos están encarados digamos, desde la enseñanza por competencias, centrado en el estudiante, y también las actividades. Todo fue armado en equipo con los profesores de La Plata y conmigo, acá en Resistencia, y la profesora, la doctora Karina Ferrando, que ella es de Ingeniería y Sociedades, de otra, no es de matemática, y fue la que fue armando toda la parte de actividades para los estudiantes. Voy a pasar el video y si queda algo, después lo digo. Hola, soy la profesora Viviana Altamirano de la Facultad Regional Resistencia. En el curso de álgebra estoy encargada de la producción de la mayor parte de los videos, tratando de darle un enfoque orientado al desarrollo de competencias. Además, acompaño a mis estudiantes 2 horas semanales para terminar de entender los conceptos teóricos y resolver problemas. Soy Karina Ferrando, docente e investigadora en la UTN. Mi participación en este proyecto tiene que ver con el diseño de actividades que puedan ser de interés para el estudiantado, en el cual tengan un rol activo y se sientan motivados para el aprendizaje. Hola, soy la ingeniera Viviana Capello. En este proyecto me encargo de la coordinación general y del diseño estructural del aula virtual. Además, acompaño a los y las estudiantes desde la Regional La Plata a profundizar todas las actividades prácticas que hacemos en estas 2 horas presenciales intensivas. Soy Sergio Ramos, secretario académico de la Facultad Regional La Plata. Lo que llamamos ealgeometría es una prueba piloto dentro de un proyecto que busca dar respuesta a la necesidad de combinar el trabajo interregional y la enseñanza virtual apoyada con una sólida componente práctica en encuentros presenciales.
Soy Liliana Puncaplech, secretaria académica de posgrado de la Universidad Tecnológica Nacional. Es política de nuestra universidad promover y apoyar iniciativas que contribuyan a la innovación educativa para favorecer estrategias de enseñanza centrada en quienes estudian y para el desarrollo de competencias como una de las líneas de acción para lograr mayores índices de graduación y mejores rendimientos académicos. Soy Julieta Rosenhaus, subsecretaria académica del rectorado de la universidad y responsable del CIEL. Estamos celebrando y acompañando este proyecto con todo el apoyo y los recursos necesarios en función de mejorar nuestras prácticas de enseñanza en la universidad. Hola, mi nombre es Eduardo, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la Facultad Regional Resistencia. Bueno, mi experiencia con este curso es bastante buena. Me gustan los videos, se aprende bastante con ellos. Y también el método de estudio, con problemas más relacionados a la especialidad que estamos estudiando. Hola, mi nombre es Agustina Cogio, soy estudiante de Ingeniería Industrial y en la materia de álgebra y geometría analítica lo que yo termino entendiendo es que nos enseñan a razonar más allá de solo darnos una teoría y después replicarlo en el examen, sino también poder aprender a pensar no solo en un ejercicio así, sino a lo largo de otras situaciones en la vida. Bueno, Queremos gente de física para saber, de chusma nada más. El auditorio no. Acá nadie. Pueden mentir. De aquel lado, porque así miento. Están escribiendo por el chat que sí, Entonces tenemos un poquito de no puedo mentir. Está, por ejemplo, Soraya Torquera. Sí, Soraya está. Soraya. Sí. ¿Quién es? Sí, muchos que escriben por el chat, pero como la tiene un poquito lejos. Y... De Santa Fe, Susana Roldán. De física. De Santa Fe, Susana. Esta es la 5. El programa, no sé cuál es, cambió el nombre. El primer intento del programa es abrirlo y abrirme la presentación. Claro. Perdón, pero. No, está bien. Ya que está, porque este es el programa, pero primero vamos por la presentación. Porque si no, tenemos que. Para, ¿puedo abrir o uno o el otro? Ah, no. Bueno, abrimos la presentación, después buscame. Me la complicás. Sí, me cambiaron todos los nombres ahí, así que para coger. Debe ser presentación 5. Ah, pero hay que compartir desde allá. Claro, como ahí, ¿lo ven en el Zoom? ¿Lo están viendo en el Zoom? ¿Lo están viendo en el Zoom? No, no se está viendo, no se está viendo, no. No, allá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Ponerle presentación? No, hay que ponerlo para. No, compartir. Abajo, en el Zoom, buscar Abajo Zoom, de todo el compartir pantalla. ahí, en el de la derecha. Ahí. A la muerte. Acá, sí, para mí también. Adrián, si podés cerrar el micrófono. Adrián Soria. Tiene el micrófono abierto. Perdón, pensé que estaba cerrado. No hay problema. Mira, vas a dar el mouse para el mouse y ahora compartir pantalla. Lograste una genialidad que es que el mouse pase para allá. Ahí. Sí, impresionante. Me encanta cuando lo hace solo el mouse, no es que Es más, yo lo hago.
Yo me voy a escanear y lo voy a estudiar para la próxima. Sí, yo voy a escanear eso. Sí, sí, tal cual. Quiero creer que Está bien, está bien. Hay que estudiar, voy a escanear ahora. Bueno, que haya dos cosas diferentes. No sé, por eso ya lo supe. No, yo no vi un seminario y dije no. Porque ella lo que pasa es que te digo, hay algo. Mirando para allá. Si no te la vives más seleccionada. No, pero además esa pantalla es una pantalla digital. Ahí tú te puedes integrar en el No creo que. A ver, lo que pasa es que ahí no sé dónde lo pasé. Se te va de. Sí, se te Estás acá. Ahora estoy acá. Sí. No tenés un mouse para el mouse. Porque eso se ve. Mira, la caja tiene que haber, ¿no? A ver, acá. Arriba de eso. Si no, arriba de eso. Ahora lo veo. Ahí va. No, eso no. No. Escanea eso. Ahí estaría arriba. Ahora está el reflejo de que pasa para el otro lado. Vamos a mirar. Ahí aparece. No lo veo. Claro, está al Está del otro No, lado. ahí vienen las ayudas. ¿Eh? No, yo vengo a ver. Ahí está, ahí lo tenés ahí lo tenés acá. Ahí estamos. Ahí está arriba, ¿ves? La naranja. Sí. Tendríamos que llegar hasta la naranja, ¿no? Martillo, ¿eh? El cursor no lo veo yo. Estoy arriba ahora porque como hay problemas, pero no lo veo. No, Y ahora el vídeo bajar cuando dice. No, es que a veces no, sé que. Ya. Ahí vamos. Acá, ahora tenés que invertir. Tendríamos que haber tenido un técnico acá, que sé. Nadie sabe. No, 13 minutos, perdón. A los 3, Ahí 4 vamos. minutos cada uno. Ahí está ya. Ah, no, falta Betina. Sí, yo puedo hacerlo desde ahí. Claro. Entonces, en todo caso. Pero le podés poner en modo presentación. ¿Ustedes están viendo ahora la presentación? Alguien contestó en el chat, pero no lo estamos viendo. No podemos ver el chat. Por favor, micrófono. Se ve, pero no en presentación. Ok. Perfecto. Entonces, por lo menos ahora vas a mirar al frente. ¿Sí ahora la por allá? Sí, sí. Y ahora tengo que bajarlo. Porque el cursor está de este lado. Está recién ahí. Sí, ¿verdad? Se mueve acá. Se llama 15.
el sistema que se patina. No hay nadie. No estudia aquí. Bueno, yo soy licenciado en sistema, pero estudio aquí. ¿No podés pasar, no podés ejecutarlo? Es que no está el cursor. No, se pierde el cursor, Sí. ese es el tema. Ya no está. Y ahora no lo Ponelo en algún lugar blanco. Ponelo en un lugar blanco. No, pero digo, ¿por qué si lo pasas por completo igual a no? Y ya ahí Ahí lo estoy guiando, ya está. Bueno. Estoy tratando de... ¿Cómo es la siguiente actividad? Vale, como modo presentación, ¿no? Ahí Acá está. Bueno. Pero lo ven, ¿no? Pero lo vemos. Eso es una vida. Su micrófono. Otro de los temas. Se cambió el teléfono con el altavoz. Sí, porque hay dos micrófonos. Ahora sí, eso era una presentación. Sí. Ok, ahí está. Ahora sí. Bueno, Sí. Gracias, Sergio, por la paciencia. No, la paciencia tiene, especialmente los que están del otro lado. Gracias a todos, en realidad. Bueno, esto es un intento de programa de Física 1 por competencias. Es un primer intento. Arranqué por el 2019 con esto. Y lo voy modificando. Yo no tengo ningún compromiso con hacer la planificación de Física 1. Sí. ¿Grito No te mucho? muevas tanto porque no te va Ah, a... listo. Digo, por esto, yo no soy ni jefe de cátedra ni director de departamento, solo soy profesor adjunto, pero cuando apareció esto de competencias empecé a trabajarlo para poder colaborar y poder hacer algún aporte cuando sea necesario. Hay una frasecita ahí arriba que es a partir de la que yo trabajo. Dice, la física es linda y fácil. Y está en las 3 presentaciones que si se logran pasar hoy, va a seguir apareciendo. Y a partir de eso pienso la planificación. Un poco esa es la idea. No la pienso desde cualquier lugar. Todo a partir del libro rojo de Confedi, trabajando con esto, donde dentro de las propuestas, dentro de la lectura del libro rojo, vamos a tratar de consolidar el modelo de aprendizaje con el centrado en el estudiante y con este enfoque basado en competencias. Esa es la idea que me mueve. Si podés pasar. No pasa, ahí quedó, murió. Ahí volvé, ¿se puede pasar? Eso. Bueno, la organización que dice Confedi es Ciencias Básicas de Ingeniería, Tecnologías Básicas, Tecnologías Aplicadas, Ciencias y Tecnologías Complementarias. Esta es la organización de la estructura curricular de ingeniería general. Seguimos. Bueno, y dice algo muy importante. Dice, bueno, en esta discusión de cuánta incidencia tiene que tener las básicas dentro de ingeniería, por ahí dice, la ingeniería es la profesión en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales adquiridas mediante el estudio, la experiencia y la práctica, entonces, Confedi nos reconoce a las materias básicas como centrales para la formación del ingeniero. Le digo,
no es que nos están excluyendo, que nos van sacando, aunque después lo recortan horas, pero están reconociendo esta importancia. Un poco Uriel en las respuestas que fue dando, un poco nuestro decano también en la introducción, habló de esta importancia de las materias básicas. Seguimos. ¿No? Disculpen, pero no cambia la diapositiva, queda la primera nomás. Ustedes no lo ven. Bueno. Entonces paro un poquito hasta ver si se soluciona. ¿O no? Yo puedo ir siguiendo. Decir, bueno, entonces, todo esto es lo que me fue moviendo para arrancar con esa planificación. Acá dice, o por lo menos para nosotros, después será para ustedes, esto lleva a la necesidad de proponer un currículum con el balance de competencias, conocimientos académicos, científicos, tecnológicos, de gestión y con formación humanística. Todo esto nos dice Confredi. O sea, primero me voy situando en lo que nos dice Confredi. Si podemos seguir, por lo menos para acá adentro. Hasta acá lo que prescribe Confredi y que es importante rescatarlo, porque si no, vamos a hacer la planificación desde donde queremos. Seguimos, por favor. Bueno, y también, digamos, ahí también hay algo que yo rescato en esto de Confredi que dice: el programa sintético de Física 1 propuesto en los planes de estudio, partiendo de ejes transversales de propuesta de competencias a abordar y de resultados de aprendizaje que se buscará evaluar. Seguimos en consonancia un poco con lo que se habló más temprano y con lo que dice Confredi, o sea que estamos en acuerdo. No sé si viene a solucionar algo. Sí. Dale. ¿Pasó algo para contar? Lo que pasa es que, por ejemplo, ellos no están viendo la presentación que queremos que vean. Están conectados al Zoom y queremos que vean esta presentación. Les hago una consulta. ¿Ahora pueden ver que cambié la pantalla en el Zoom? Ellos siempre vieron esto. Sí, ahora está la Ahora sí. 2. ¿Ahora pueden ver que la estoy cambiando? Sí, ahora sí. Sí, claro. Se puede. Digamos, ellos o sea, si yo Sí, pero no cambia ya. Pero no me cambia acá. No, sí, o sea, le pongo la misma. Cambia ahí. No cambia. Sí, No cambia. No. Acá está en modo presentación. Si vos no la podés seguir. Ahora voy a estar en el No, estoy acá en el piso. Bueno, me quedo. Sí. Claro. Quédate acá si no veo ahí. Sí, pero no veo. No, sacate vos. Me saco yo ahí. El micrófono no va. El micrófono está de este lado. Está allá, por eso lo habían puesto de este lado. Bueno, sigo filmando. Bueno, había llegado hasta esta diapositiva, la 9, todo lo que fui diciendo está en orden a lo que dice Confredi, lo fui rescatando en particular para Física 1, pero también es genérico para las materias homogéneas. Ahora sí, si podés pasar a la siguiente. Ahora sí. Bien, entonces, para trabajar la planificación de Física 1, yo pienso en cuáles son los ejes que trascienden a todos los contenidos. ¿Sí o no? Tenemos competencias, resultados de aprendizaje y todo eso se logra a través de los contenidos de Física 1. Bueno, ¿qué es lo que atraviesa a todos los contenidos para poder organizarnos? Y entonces digo, dentro de Física 1 se trabaja el concepto de modelo a lo largo de toda Física 1, lo extiendo porque no somos solo de física, el modelo de
propagación rectilínea de la luz, el modelo de rayo, el modelo de punto material, el modelo de cuerpo rígido. Básicamente esos son los modelos. Entonces, que los estudiantes, futuros profesionales de ingeniería, que también van a trabajar modelos, que aprendan a reconocer modelos. Los sistemas de referencia trascienden a todos los temas. ¿Sí o no? No están nombrados como tema dentro de los contenidos, pero es algo que a lo largo de todos los temas hay que usarlo, es instrumental. Y sistema de unidades, que también es instrumental para los ingenieros. Los ingenieros trabajan con muchos sistemas de unidades y cada especialidad tiene los suyos. Los sistemas de unidades usuales, los comerciales y los del sistema métrico real argentino. Entonces, esos son los ejes transversales a partir de los cuales yo pienso que se deberían organizar los contenidos, pensando en las competencias y pensando en los resultados de aprendizaje. No sé si hay algo más ahí, no me acuerdo si habla de la presentación. Es para abajo. Bien, hasta ahí era la presentación. Esta es la física lineal y fácil, es esa parte de la libertad de cátedra, que se habló más temprano. Dice, bueno, yo dentro de mi aula trabajo, mi forma de organizar la clase viene desde acá. Mi idea de qué es la física es esta. Dice, bueno, la física es lineal y fácil, pero me voy a restringir a la planificación que me digan que tengo que seguir. Y voy a trabajar sobre los contenidos que me digan que tengo que trabajar. Bueno, y hay un PDF ahí donde está mostrada a partir de, digamos, yo estoy haciendo un trabajito por otra cosa de revisar en casi todas las regionales, los planes de estudio 2023. Hay pocos, por lo menos hay pocos que están a disposición. También en otras facultades de ingeniería de otras universidades hice lo mismo. ¿Cuál es el problema que tenemos con las básicas? Las básicas por ahora no tributan a ninguna competencia. Entonces, todavía estamos afuera. Que también se lo habló más temprano en la charla con Uriel, qué pasaba con las competencias de las básicas. Pero yo muestro un poco, no sé si cuando puedas, el PDF. Habría que dejar de presentar eso. No, cada para presentar un PDF. Tienes que pasar a la otra pantalla. Y después tengo dos presentaciones más. Pero hay que recorrer. Son las de presentar. Sí, bueno. Yo no tengo la presentación y yo no esto lo estaban con... bueno, el presidente está compartido. Ahí está compartido, ya que están viendo eso. Están pudiendo ver. En el Zoom están pudiendo ver. Sí. Bien, bueno, simplemente digamos, para mostrar un poquito, a partir del programa que encontramos al día de hoy, que es un programa del 2010 en nuestra regional, yo lo tomo y empiezo a modificarlo, si querés puedo decir que me colabores. Y entonces, la introducción, ahí voy tomando todo lo que tiene que ver con lo que dijo Confedi. Por ahí vamos a ir bajando, si podés, perdón que te tengo de ayudarte ahí. Digamos, es más o menos lo que estuve compartiendo antes en la otra presentación. A ver si podemos llegar a... todo esto es para leerlo más tranquilo y con menos problemas técnicos, pero llegar por lo menos a cuáles son las competencias y los contenidos de aprendizaje, seguir avanzando. Bien, entonces seguimos, porque digamos, todo esto de introducción, ahí nomás, el anterior, dice competencias a desarrollar, y entonces la propuesta tiene que ver con estas competencias genéricas, identificar y formular y resolver problemas de física, ingeniería o al revés, la barra, desempeñarse de manera efectiva en equipo de trabajo, comunicarse con efectividad,
aprender de forma continua y autónoma. Son muchas competencias. Como es solo un primer intento y una propuesta, habrá que decidir de esas 4 con cuántas nos quedamos, si con 2 o con 3, no más de eso. Y ahí están después, más abajo, los resultados de aprendizaje. Seguí, pasar a lo siguiente, hasta ahí. Yo propongo 3 resultados de aprendizaje que creo que se pueden evaluar. Aplicar correctamente las leyes y principios de la física para la resolución de situaciones problemáticas propuestas. Vuelvo con lo de Uriel, con alguna pregunta que hubo. Diferencia entre ejercicios y problemas. Es algo que yo lo digo, se lo digo a los chicos en chiste, pero es casi en serio. Yo no soy ingeniero, pero estudié ingeniería en la UTN, Facultad Regional de Buenos Aires, en los años 80. En el año 80, 1980, cursé Física 1. Los problemas que están en las guías en 2023 son casi lo mismo. Es una vergüenza. No puede ser. La física que se enseña en Física 1 es la misma de Galileo para acá, de hace 500 años. La forma de enseñarla no puede ser la misma. La forma de enseñarla no puede ser que no cambie en 43 años. Entonces, ¿qué tenemos en las guías? Ejercicios. No hay ni un problema. Solo tenemos ejercicios. Entonces, bueno, no solo hay que cambiar el plan de estudio, no solo hay que cambiar la planificación, hay que cambiar los elementos que le damos a los estudiantes para que trabajen. Entonces, bueno, ese era una. El otro, presentar sus informes y respuestas de las evaluaciones utilizando los símbolos, expresiones matemáticas y unidades de medida correctamente, usando el vocabulario técnico específico apropiado en sus comunicaciones orales y escritas. Es algo evaluable. Es algo evaluable. Y además es propio en la formación de un ingeniero, que va a tener que hacer esto como profesional. Y el último, colaborar en forma activa en la elaboración y presentación de actividades grupales propuestas, comprendiendo la importancia de su participación activa para un mejor aprendizaje. Esto porque, en particular, física tiene laboratorio, y el laboratorio se trabaja en forma grupal. Además, podemos incorporar otras actividades grupales, pero necesariamente esto. Creo que con estos 3 resultados de aprendizaje estaríamos completos. Creo que estamos completos. Así que, por lo menos mostrar esto. Hay más para mostrar, pero con esto creo que alcanza de esta presentación. Después, cualquier cosa, si alguno quiere comunicar, si quiere que charlemos esto, estamos siempre a disposición. Bueno, no sé qué hago si sigo con las otras dos o no. Yo las puedo hacer continuas. Bueno, fluyendo armónicamente, y si simulamos que aprendemos o aprendemos simulando. A mí me gusta armar nombres de fantasía. La idea dentro del programa de Física 1, dentro de los contenidos de Física 1, tenemos fluidos, tenemos movimientos y lateral armónico. Son 2 temas que están, digamos, sobre el final de la planificación que tenemos hasta el momento. Son 2 temas de los cortos que hay dentro de los contenidos, son los más cortos, y entonces yo los trabajo juntos, aunque son temas que aparentan estar por separado. Los trabajo juntos y ahora sí sigamos avanzando. Bueno, ahí está mi nombre, ahí seguir avanzando al otro. Sí, bueno, ahí están nombrados cuáles son los temas. Si seguimos, así lo vamos más rápido. Trabajo en base a los contenidos. Dejad otro de 4 momentos ahí. Están los dos cuadernillos que yo siempre les digo a los alumnos: la Constitución nuestra de 1853, y en 1860 se elaboraron los cuadernillos, y ahí están reflejados. Bueno, yo esta actividad la divido en 4 momentos. ¿Qué es lo que dice ahí? Vamos con el primer momento. El primer momento, anuncio el tema y comparto un video mío donde trabajo la parte teórica y algo de situaciones problemáticas de estos 2 temas. Eso lo tienen que ver fuera de clase. Lo tienen que ver antes de la clase. Esto de aprendizaje centrado en el estudiante, aula invertida, un poco esta es la idea.
seguimos con el otro, vamos con el segundo momento. En el segundo momento, ellos ya tienen que venir con esos videos listos. Yo trabajo corto, estamos reforzando cuáles son las ideas núcleo de los dos temas, y este es el segundo momento, si eso en clase sincrónica o en clase presencial. Seguimos con el tercer momento, y ahí los invito a usar estas simulaciones. Trabajo con las simulaciones de la Universidad de Colorado de Estados Unidos. Acá están dos capturas y dos capturas, dos que tienen que ver con movimientos giratorios, dos que tienen que ver con fluidos. Trabajo con eso. Ese es el tercer momento. El cuarto momento, seguimos con la otra, hago una evaluación. Ahí está nada más una captura del PDF que yo le doy, son 3 hojitas, indicando qué tienen que hacer con esos simuladores y qué me tienen que devolver. Pero lo que me tienen que devolver tiene que estar en video. Ellos tienen que trabajar con el simulador en su computadora, sea en el aula presencial o sea en la casa. Tienen que hacer un video mientras están haciendo la simulación y explicar qué es lo que está pasando. Fundamentado con, por supuesto, todos los conocimientos de movimiento oscilatorio por un lado y de fluidos por el otro. Si es necesario, pueden acompañar con una deducción, con una cuenta, con todo lo que crean necesario. Y ahí termina este trabajo. Y todo esto me lleva 2 clases. A ellos no les lleva 2 clases, a ellos les lleva trabajo en casa. Bueno, esta es una propuesta de trabajo distinta y una forma de evaluación distinta a la... Sí, bueno, ahí termina esta presentación, la hice mucho más corta. Y ahora nos invadieron, no sé qué es lo que pasa. Si ven una invasión es cierto. Y quería comentar también la otra presentación, tendrías que cerrarla. Bueno, hacemos 5 vueltas. A ver, acá, ¿no? Dejar de compartir. A ver, más. Bueno, ahora voy a buscar el... ¿Ahí se ve? Sí. Ellos lo ven. Bueno. Muy bien, bueno. Bueno, como el público se renovó, en todas mis presentaciones, en mis evaluaciones también mis alumnos sufren la frase esa que dice la física es linda y fácil. Yo estoy convencido que la física es linda y fácil, tengo que convencer a los alumnos. Si yo no estoy convencido, no puede hacerse la linda y fácil. Entonces, parto desde ahí. Acá en esta presentación digo, imitando a los genios o ingenieros de la imitación, un poco otra vez haciendo este juego de palabras. Si lo pueden ir avanzando, así yo, porque acá no tengo nada, no sé quién es la... Milena. Sí, si vos me lo podés ir avanzando, ahí está. Bueno, ese puede pasar porque se... Seguimos esto. Ahí hay una nube ahí de palabras que se distinguen algunas. A mí me toca, por suerte, física 1. Hace un ratito dije física 1. Nuestra física, la ciencia moderna, arranca con Galileo. Por ahí se distingue Galileo, se distingue Newton, se distingue, pero también se distinguen algunos viejos más viejos, como Aristóteles, Arquímedes. Entonces, tenemos mucha historia metida dentro de física y hay que aprovecharla. ¿Por qué? Porque nosotros estamos formando ingenieros que van a tener que ser ingeniosos. Y acá hay gente en esta historia muy ingeniosa, que se la rebuscó con nada. Arquímedes escribía con un palito en la arena y hizo el cálculo diferencial. Galileo tenía que medir el tiempo, ahora sí paso a Galileo, que es la presentación que corresponde. Galileo, todos tenemos presente, seguro, la anécdota de cuando saca la ley de caída de los cuerpos con la torre de Pisa. Bueno, no hay registro histórico que eso lo haya hecho Galileo. A pesar de que desde Galileo para acá en todos los libros de física está ese relato. ¿Cómo hizo Galileo para sacar la ley de caída de los cuerpos? Con su oído musical.
con su oído musical diseñó un experimento en un plano inclinado que le permitía mantener el ritmo de caída y con eso saca la ley de caída de los cuerpos. Los cuerpos caen como una función cuadrática del tiempo. ¿Ah? Entonces, si seguimos con lo que sigue, yo me baso en nuestro programa, me baso en nuestros cuadernillos, doy la teoría tal cual corresponde, hacemos situaciones problemáticas, pero también cuento eso. Digo, cuento los dos, entre comillas, la mentira de la Torre de Pisa, para que pensemos cuál era la dificultad de medir el tiempo en aquella época, y no la tenemos hoy, y cómo hizo Galileo después para rebuscársela, pero eso lo cuento muy... Después, si seguimos hasta ahí, yo ahí les comparto un video de Alberto Rojo, un gran físico argentino que trabaja en Estados Unidos, pero es un gran divulgador científico, que sacó en pandemia una serie que se llama Física en Pandemia. Videos de 3, 4, 5 minutos, 1 minuto, con temas muy específicos. Y ese video se llama El laúd de Galileo. El laúd de Galileo. Entonces, ahí muestra Galileo sacar la ley de caer los cuerpos. Y también propone un experimento distinto. Y entonces yo lo que pido, seguimos, yo lo que pido después es un trabajito donde hablamos de Aristóteles, hablamos de Galileo, pero después le pido, bueno, ahora vos recrea el experimento de Galileo. Filmalo, explicable y eso forma parte de tu nota. Ese es el trabajo. Otra vez, otro trabajo en video. Entonces, bueno, donde los ingenieros tienen que, hoy por hoy, cuando te vas a presentar a un trabajo, por ahí lo tenés que hacer así, por Zoom. Y entonces tenés que empezar a acostumbrarte a hacer eso. Bueno, pero además tenés que sostenerlo con la teoría. Tenés que explicar qué estás haciendo. Y lo que me impresiona, si seguís esto. Esta es una colección que yo voy juntando de videos de mis estudiantes. Y es impresionante porque cada uno tiene que hacer en la casa con los elementos que tiene. ¿Cómo dan soluciones distintas? No es que todas las formas son iguales. Son todas distintas. Hay una variedad de formas de solucionar el mismo problema que a mí me sorprende. Porque yo tengo en mi cabeza un tipo de solución y ellos le encuentran otra. Son ingeniosos. Van a ser buenos ingenieros. Esa es un poco la idea. Bueno, cierro acá hay un poquito más. Muchas gracias, Sergio, pese a algunas cuestiones, algunas complicaciones técnicas. Pero bueno, si ahora la parte técnica va colaborando y parece que va queriendo, tendríamos que poder ver la presentación número 8, a cargo de Bettina Marchicio y Elizabeth Graciela de Zeta. Se llama Propuesta de Prácticas de Enseñanza enfocadas en competencias de química general. Bueno, yo soy Bettina, me acompaña Graciela, nosotros somos de la UDB Química de la Regional Buenos Aires, yo también trabajo en la Regional Avellaneda y es como que bueno, siempre termino haciendo lo que estamos presentando es más que nada esta visión de que en realidad si bien llegaron el enfoque por competencias, aparece algo presentado en la ecuación nueva curricular, nosotros siempre hemos tratado de trabajar en función de un enfoque más socioconstructivista. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno enseña, va a tratar de contextualizar el contenido que tiene. En el caso de química nos pasa sobre todo con 2 unidades, nos pasaba que las trabajábamos más contextualmente. Una es la de termoquímica. ¿Por qué? Porque la termoquímica nace con la revolución industrial, con la conciencia de ser ingeniero. Generalmente cuando uno presenta el problema hace esta introducción teórica y después lo que teníamos habitualmente, por ahí en la presentación 2 la van a ver en la Filmina 2, algunos trabajos, algunos problemas, que por ahí a diferencia de Sergio en nuestra guía, más o menos cada 5 o 10 años la actualizamos, lo que hacíamos era tomar
un ejercicio, un problema, perdón, donde le planteamos a los estudiantes a qué se había debido la incorporación en el 73 en Brasil de bioetanol como un combustible a raíz de la nafta. Entonces, en ese momento trabajamos, por un lado, problema de manera grupal, que ellos buscaran, y con esta contextualización, y después en otra parte del año, sobre el final del año, para trabajar todo lo que tuviera que ver con ambiente, le hacíamos hacer trabajos grupales, que ellos eligieran, el efecto invernadero, ¿no? Como todos esos contenidos, y que los pudieran hacer como un trabajo de investigación donde, bueno, no se nota ahí, pero les decíamos las reglas, le dábamos preguntas disparadoras y ellos tenían que hacer una presentación oral, donde ya se les informaba de antemano qué tiempo tenían que dedicarle, qué tiempo que dedicarle, cómo se les calificar, qué tenía que ser una presentación ordenada y todo. Sí, la siguiente, ahí estamos. Esos son los antecedentes. En el 2019, antes de la pandemia, con Graciela, y bueno, también creo que Pablo, hicimos la era digital, donde nos enterábamos del enfoque por competencia y de los nuevos digitales. Ahí. Entonces, lo que propusimos como trabajo final con Graciela fue unir estos dos contenidos. En mi caso lo pude plasmar digamos, durante el transcurso del 2020, donde lo que hice fue trabajar de manera sincrónica los contenidos, organización del tema de termoquímica, y después les pedí, en base al problema que yo les contaba de por qué se buscó este sustituto del combustible, que ellos investigaran, que vieran, definieran que era un combustible renovable. Bueno, todo eso lo evaluamos, le pedíamos que se les cuál de los dos combustibles parecía apropiado. En ese momento pude usar el Moodle y hacer una encuesta, y la verdad que más allá de lo que esperé en la encuesta, que bueno, he disfrutado de encontrar trabajos grupales, eso era algo a destacar. Obtuve respuestas que no esperaba, como por ejemplo que además de seleccionar el combustible, uno me dijera, bueno, pero si yo lo tengo que seleccionar en un lugar donde hay mucho, digamos, por ejemplo, no sé, Santa Fe, yo voy a usar un combustible, un biocombustible, y lo voy a usar para los tractores. Otro me puso el caso de que si él tenía que elegir un combustible, podía usar un biocombustible para hacer una carrera. Me traían casos, digamos, que yo jamás me hubiera esperado. Siempre nos pasaba antes con los trabajos, pero en la pandemia fue particularmente notable. Es más, hasta alguno de los grupos calculó la diferencia solos, cuántos gramos aportaba dióxido de carbono una combustión u otra. Entonces, todo eso nos quedó dando vuelta en la cabeza, y ahora sí, la propuesta que estamos implementando ahora, que todavía no tenemos muchos datos, es, yo utilizo la palabra de promoción de competencias, ¿no? Porque en realidad uno lo que hace es, a este nivel donde recién los está recibiendo a los estudiantes, es tratar de acercarlos. Bueno, la propuesta, se habla muy rápido, me acabo de dar cuenta, es la tecnológica, de identificar y formular problemas, y entre las actitudinales, la comunicación efectiva y el actuar con ellos, ¿no? En el contexto global y todo eso. La siguiente. Entonces, esta en realidad tiene como tres instancias. Una donde hay una instancia sincrónica donde ellos miran un video, y una clase presencial. La clase presencial, de nuevo, debería darnos contenido, pero antes de eso lo que hacemos es hacer un guiding para que evaluar si vieron o no vieron el video, qué les quedó, y en todo caso retomar los contenidos que a ellos no les haya quedado. Y en función de eso vamos trabajando en la clase con una pequeña exposición y que ellos resuelvan por grupos un problema, y tienen que hacer una entrega de tareas. Y después tenemos un trabajo de investigación donde también, trabajando en todo esto que se estuvo hablando durante toda la tarde de la motivación, se acuerda
qué región del país quieren seleccionar el combustible, cuál es la fecha de entrega del trabajo, todo ese tipo de situaciones. La siguiente es la descripción de lo que nosotros ahora le presentamos como actividad grupal y más de investigación, donde ya ahora, bueno, después de haber hecho los cursos y todo el enfoque de competencias, sabemos que al estudiante hay que transmitirle cuáles son los objetivos de la actividad, que tienen que estar bien claras. Le hacemos, si tuviéramos que ponerle un nombre a esta metodología, podríamos decir que nos estamos aproximando a un aprendizaje bajo, digamos, aprendizaje más por problemas. Se va a enmarcar un poco en general la autonomía y todo ese tipo de cuestiones y selección. Y lo que hicimos frente a estos trabajos, que en realidad con esto de pautar los tiempos, no tengo los resultados porque lo van a presentar durante las semanas que vienen, lo que sí tratamos de incorporar es el uso de la rúbrica. Entonces diseñamos unas rúbricas que por ahí no son para evaluar competencias, pero sí son para evaluar las actividades. Y me parece que lo que estoy haciendo es aprendiendo yo a escribirlas, como decía Oriel siempre, que esto si uno no lo pone en práctica, no lo aprende, y acercarles a ellos este instrumento. Es muy probable que van a pasar unos años hasta que los podamos usar en el primer nivel, pero que se vayan incorporando. ¿Sí? Si querés pasamos a las conclusiones. Las rúbricas están, que ven que en algunos casos ponemos los criterios de comunicación efectiva en distintos grados. Lo que sí observamos, como decían las compañeras, nos pasó con otra actividad que hicimos, es que en realidad todavía no la logran asimilar. Y bueno, y en realidad la rúbrica, si quisiéramos ver también la evaluación de la competencia, tendría que ser la misma para varias actividades para ver el desenvolvimiento. Por eso aclaro de que nosotros es como que estamos aprendiendo y lo usamos como si fuese una lista de acción un poquito más extendida para incorporarlo. También lo que hicimos, que me olvidé de mencionar, es en ese momento del encuentro sincrónico presencial de una encuesta sobre qué conocimiento tenían de los problemas ambientales y sobre el final de la actividad les vamos a pedir que valoren el trabajo que hicieron. Las conclusiones hasta ahora que podemos sacar, por un lado, bueno, lo que la mayoría por ahí que usó el Kahoot debe haber experimentado, es que a veces el uso de la gamificación genera un ambiente mucho más distendido que sobre todo hace que estén más receptivos a la hora de por ahí después escribirles ecuaciones en el pizarrón. De las encuestas que tenemos sobre problemas ambientales, lo que podemos rescatar es que la participación anduvo entre un 65 y un 85%, que la verdad que está bastante y que me gustó reconocer que cuando le pedimos a los estudiantes en la pregunta que cómo calificaba la importancia de los problemas ambientales, el 47% dijo que le parecía importante y el 37% que era imprescindible para él. Entonces, bueno, creo que con eso vamos como tratando de, un poco esto, no es que arrancamos de cero, sino que un poco lo que contaba Sergio, ¿no? Este camino de por ahí cambiar un poco las prácticas hasta con herramientas que ya tenemos, y bueno, nada más que eso, así que muchas gracias. Bueno, y una última presentación, explorando experiencias de aula invertida y uso de listas de cotejo en el laboratorio de química. Lo expone Graciela, sí, pero también está a cargo de, bueno, son autoras Marina Sánchez, Gabriela Fernanda Leiva, Betina Marchicio, Pablo Sánchez, Analia Russo, Fernanda Lopolito, Ayelen García Federico y nos presenta Graciela. Bien, buenas tardes. Les voy a comentar una exploración que estamos haciendo en el laboratorio de química. En realidad, forma parte de un proyecto internacionales los alumnos. Como verán, la autonomía y el trabajo colaborativo en el laboratorio de química es inherente, ¿no? Como decía Sergio, el trabajo grupal en el laboratorio de básica es propio de las materias.
Lo cierto es que nos empezamos a preguntar cuánto de eso realmente estaba sucediendo en el laboratorio. Este año tuvimos la posibilidad de aplicar una metodología innovadora, en realidad es aula invertida, sabemos que ya hace tiempo que se viene aplicando, porque tenemos comisiones, algunas comisiones reducidas, que permite ese trabajo con una buena relación estudiante-docente. Entonces, contábamos con un aula virtual que ya habíamos desarrollado durante los años 2020 y 2021, y la próxima, ¿sí? Ahí está. El aula tiene la guía del laboratorio, tiene un video, simuladores y además una parte de evaluación que está relacionada con lo que siempre tenemos, ¿no? La entrega de informes en el laboratorio, pero además le agregamos un cuestionario. Ese cuestionario fue diseñado con la idea de que ellos lo puedan responder solo mirando el material del aula. O sea, trabajan con el material del aula y tienen las herramientas para responder ese cuestionario, de manera que puedan trabajar la memoria instantánea, digamos, ¿no? Como que ellos arrancan viendo los materiales y después pueden ver cuánto de eso les quedó. Lo que nos preguntábamos es si realmente esto sucedía con los alumnos. Si ellos, antes de ir al laboratorio, realmente trabajaban con los guías, con los videos, con las simulaciones. Así que decidimos salir un poco de la metodología tradicional que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, que es los alumnos llegan al laboratorio, el jefe de trabajo práctico les cuenta qué es lo que vamos a hacer, relaciona la metodología de lo que hacemos con lo que se vio en el aula, y después ellos van a trabajar a las mesadas, ¿no es cierto? Consideramos que ahí había una clase expositiva donde los alumnos se recuestan muy cómodamente, total, llegamos al laboratorio, el profe nos explica qué vamos a hacer, después si tenemos alguna duda nos asisten en la mesada, o sea que vamos a ver qué pasa en el laboratorio. Esa era la primera impresión que teníamos, y por eso decidimos ir directamente a aula invertida. Trabajamos con un curso de ingeniería mecánica. Lo que nos proponíamos trabajar era ver qué estaban pasando con estas competencias, ¿no? El desempeñarse en equipos de manera efectiva, el comunicarse con sus compañeros y con los docentes, el trabajar de manera continua y autónoma, y después las específicas del laboratorio, que es, bueno, trabajar con el material del laboratorio, los equipos, el material de vidrio, los reactivos químicos, cómo utilizan esos materiales en función de los conocimientos que fueron adquiriendo en el aula, y cómo lo relacionan. Bueno, ahí en química tenemos el lenguaje simbólico, o sea, cómo eso se traduce al trabajo cotidiano, y bueno, resolver problemas, porque en el laboratorio seguramente se van a presentar problemas. Bien, lo que propusimos fue, por favor, trabajar con este grupo, que tenía una buena relación docente-estudiante, avisarle al profesor que íbamos a hacer un cambio en esta metodología, y comunicarnos con los alumnos diciéndoles que ellos tenían que trabajar con todos los materiales, que los materiales estaban disponibles en el aula. Una semana antes le recordábamos el cronograma, le poníamos a disposición, y los incentivábamos a que llegaran al laboratorio, porque el 100% de la actividad iba a ser de ellos. Así que iban a llegar al laboratorio y tenían que hacer la práctica. Los docentes del laboratorio iban a actuar como tutores, o sea, viendo si se presentaba algún problema, pero ellos llegan al laboratorio, encuentran las mesadas armadas y se distribuyen. Hicimos 4 prácticas, 2 visitas al laboratorio. Trabajamos con sistemas materiales y seguridad y higiene, que son las primeras prácticas, seguridad y higiene y sistemas materiales, y la segunda visita es la práctica de gases y de solubilidad. Para ver cómo se estaba trabajando y cuánto de esto que queríamos conocer podíamos dimensionar,
armamos una lista de cotejo. Eso lo fueron llevando los docentes en el laboratorio. O sea, eran grupos de 5, tenemos 4 docentes, o sea, hay 15 alumnos, 3 auxiliares de laboratorio, el JTP, y o sea que podíamos asignar un auxiliar a cada mesada. Ese auxiliar iba siguiendo esta lista de cotejo, o sea, iba viendo cómo cada uno de esos alumnos iba trabajando en cuanto a los objetivos de la práctica, si conocían el procedimiento, si estaban usando correctamente las sustancias, los equipos, si respetaban las medidas de seguridad. Y bueno, ahí tienen algunos de los resultados. En realidad estamos muy satisfechos porque es una primera experiencia y ahí tenemos la lista de cotejo que consiguieron reunir los auxiliares de la práctica. Si me pasas una más, ahí está. Tenemos también encuestas, 2 encuestas. Una encuesta a los estudiantes y otra encuesta a los docentes. En la encuesta a los estudiantes, en realidad queremos saber cómo ellos se sintieron con la práctica. O sea, esto de un proceso de evaluación que no sea solo el docente que los esté evaluando, sino que ellos mismos puedan decirnos cómo se sintieron. Y una de las preguntas es, bueno, si contaron con los recursos y las herramientas para poder hacer la práctica. Y la gran mayoría respondió que sí, que mucho. O sea, había una graduación, una escala, entre poco y mucho. Después le preguntamos si habían realizado una revisión anticipada de los materiales, y bueno, ahí parece que no tanto, ¿no? O sea, ellos mismos exponen que no habían trabajado en el aula lo suficiente, ¿sí? O sea, apenas llegan al 40%, y muchos de ellos están cerquita del poco. Después le preguntamos cuán satisfechos estaban con esa metodología, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos habían trabajado en las mesadas, habían interactuado entre ellos, o sea, en general lo que sucede es que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Consultemos con los materiales que tenemos disponibles, y vos qué pudiste ver, o sea, habían interactuado mucho con ellos para recién después ir al docente a que les asistiera si era necesario. Pero las primeras inquietudes fueron puestas de manifiesto en el trabajo grupal. Así que, bueno, ellos se sintieron muy satisfechos con el cambio de metodología, y por último, cuán confiados se sintieron. Y ahí tenemos esa respuesta. Por otro lado, también les preguntamos a los docentes cómo se sintieron con ese trabajo, porque había desaparecido la exposición, el decir cómo se hacen las cosas, sino que estar dispuesto a que el alumno intente armar o hacer la experiencia de otra manera y tratar de asistirlos, o sea, un rol más de tutor. Y los resultados de los docentes fueron buenos, en realidad se sintieron muy, muy cómodos. Por otro lado, en los grafiquitos pueden observar algunas distribuciones, unas diferencias entre el primer encuentro, donde hicieron el trabajo práctico 1 y 2, y el segundo encuentro, con el trabajo práctico 3 y 4, en cuanto a cómo se sintieron ellos frente a perder el rol de docente, pero cuánto tuvieron que asistir a los alumnos. ¿Sí? O sea, ellos pierden el rol de docente, de decir cómo se hacen las cosas, pero los alumnos reclaman un poco eso, y cómo habían percibido eso. Y lo que podemos ver que en el TP 3 y 4, ahí ellos tuvieron que asistirlos más a los alumnos. ¿Por qué? Porque en realidad es mucho más técnico, ¿no? Entonces ellos en el trabajo práctico de gases tienen que armar una cuba hidroneumática, entonces el armado de eso, que no sé, o sea, poner una probeta invertida, bueno, todo eso tenía algunos resquicios de dificultad que ellos no sabían cómo resolverlo, y bueno, y ahí el docente tuvo que perder el rol de tutor para decir, bueno, esto se arma de esta manera. Así que, bien, tenemos algunas conclusiones, pudimos modificar el enfoque tradicional, el alumno llegó al laboratorio y pudo desarrollar la práctica de manera autónoma, colaboraron mucho entre ellos, observamos un buen desempeño, o sea, la práctica no se vio demorada, sino que el tiempo que el docente utiliza para la clase expositiva
fue utilizado para el trabajo interno grupal de ellos y poder ordenarse y definir los roles que cada uno iba a cumplir en el trabajo. Y bueno, fundamentalmente también fue importante ver que ellos mismos nos fueron resaltando algunas mejoras en la guía, en la técnica a aplicar, porque, bueno, no estaban lo suficientemente claras para que ellos pudieran accionar solos, así que tenemos ahí algunas devoluciones como para corregir nuestra guía. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos los que presentaron algunas propuestas y trabajos. Creo que tal cual dijeron Rubén y Milena cuando habían empezado a organizar la idea del encuentro, era empezar a mostrar compartir algunas de las cosas que se están haciendo entre las regionales. Les agradecemos a los chicos o a los profesores que presentaron los trabajos desde la regional de Córdoba en matemática, Sergio que presentó la física, las chicas que presentaron química, que seguramente son solo algunas primeras ideas, que bueno, es empezar a compartir qué se está haciendo acerca de todo este modelo de enseñanza a través de competencias, y que seguramente nos deja mucho para seguir charlando, seguir viendo, y seguir mejorando o ampliando. Bueno, no sé si Rubén o... Bueno, no sé si hacemos el cierre, algo más. Puedo decir que somos la red, tenemos las funciones asignadas, así que hemos trabajado en equipo docente, ¿no? Eso es bueno. Y por supuesto que estoy agradecido de mis colegas que discutimos cosas y peleamos por la llegada de esta instancia, no fue sencillo. Así que agradezco a los que me acompañaron, vamos adelante y estamos convocando desde acá a todas las regionales que quieran participar. Hasta ahora somos 3, ¿no? Córdoba, Chubut y Buenos Aires, o sea, 3 que trabajamos efectivamente. Y estamos esperando que hay 13 comunicadas, 13 que estuvieron con ganas de hacer cosas. Bueno, gente que no conocíamos y ahora conocemos, gente que va a tener la confianza de preguntarme, che, ¿por qué no cambiás esto? ¿Por qué no enseñas aquello otro? Y eso es bienvenido de todo contrario. Es bienvenido de todo. No, nadie tiene la verdad, esto recién empieza. Es gradual, no hay magia, es gradual. Así que hay cosas que vamos a avanzar y retroceder. No hay duda. Bueno, me parece que es hora de Vivi. Sí, claro, hacemos el cierre. Sí, hacemos el cierre. Hacemos el cierre de la regional. Sí, ya, prácticamente lo has dicho todo. No. Sacó letra. Sacó letra. Ahora que está. Bueno, este primer encuentro se propuso 4 objetivos. Primero, generar un espacio de intercambio y puesta en común sobre las últimas modificaciones realizadas en los programas de asignaturas de materias básicas. 2, favorecer los espacios de trabajo integrados e interdisciplinarios. 3, facilitar la articulación entre las materias básicas y las especialidades. Y por último, crear un ámbito de intercambio permanente respecto de temas de interés para el departamento. Queremos agradecer a las autoridades de las facultades regionales de Buenos Aires, Córdoba y Chubut por su apoyo para la realización de esta primera actividad organizada por el equipo coordinador de la red REXI. Y muy especialmente al ingeniero Uriel Zuckerman, aunque no se encuentra, por su excelente aporte en la clínica sobre enfoque por competencias. En nombre de REXI, también queremos agradecer a todos los que han participado y a los asistentes por su interés, colaboración y valiosos aportes. Esperamos que realmente hayan disfrutado el intercambio, la posibilidad de reunión y que les haya resultado útil y enriquecedor. Los invitamos a seguir en contacto con nosotros y participar en futuras actividades que promuevan la retroalimentación de conocimientos y las buenas prácticas. Estamos convencidos que lo aprendido aquí nos ayudará a mejorar nuestra labor docente y a fomentar profesionales y a formar profesionales ingenieros e ingenieras más competentes y preparados para enfrentar los desafíos de este mundo actual.
Les deseo muchas gracias por su apoyo y confianza, y como dijo mi compañero Rubén, invitemos a demás compañeros para que comiencen a formar parte de esta red. Depende de nosotros empezar a hacer esta carta. Muchas gracias y buenas tardes.